En línea general, en el posoperatorio inmediato, después de la reducción más o menos entre el primero y el tercer mes, la paciente tiene una disminución de la sensibilidad que debe recuperarse más o menos entre 6 meses y un año. Algunas veces cuando la reducción mamaria es muy grande, tiene uno que cortar secciones de seno igualmente grandes, y en estas secciones hay algunos nervios que no necesariamente pues quita. A veces la disminución de la sensibilidad en las mamoplastias de reducciones tan grandes es algo inherente pues al procedimiento, pero con mucha frecuencia se recupera la sensibilidad del seno. Depende de cada paciente, depende del tamaño del seno, depende del tipo de paciente, depende de si la paciente tiene algún tipo de enfermedad que haga que pueda sangrar más o menos durante el procedimiento. En líneas generales puede durar entre 2 y 3 horas, pero hay pacientes con senos muy grandes que inclusive su cirugía puede durar 4 o 5 horas. Entonces pues es importante la valoración para poder saber cuánto va a durar la cirugía, cuánto puede ser el precio y qué cosas debemos tener en cuenta antes del procedimiento. Sí, claro, toda paciente se puede realizar un procedimiento de reducción mamaria siempre y cuando las condiciones sistémicas de la paciente lo permitan. Me explico, si la paciente es hipertensa, pues hay que controlarle su tensión. Si la paciente es diabética, pues hay que controlarle su azúcar. Aunque la paciente tenga enfermedades sistémicas, si estas enfermedades están controladas, se puede realizar sin ningún problema la reducción mamaria. Pues realmente lo que refieren las pacientes es que sí hay una mejoría importante después de la reducción mamaria. Claro que cuando la paciente tiene un dolor de espalda hay que evaluar una serie de cosas que pueden ser aparte pues del tamaño de los senos. Entonces hay que mirar que la paciente no tenga ningún problema de columna, hay que mirar que la paciente no tenga sobrepeso, porque a veces cuando están en sobrepeso eso también hace un desbalance que sumado al tamaño de los senos hace que las pacientes tengan dolor de espalda. Pero si es netamente una gigantomastia sin que la paciente tenga problemas de columna, que no esté en sobrepeso, es muy probable que tenga una mejoría muy rápida de su dolor. El proceso de desinflamación depende en general del tipo de paciente y de cada paciente, pero podemos decir que en líneas generales por ahí al mes el seno puede estar desinflamado por ahí en un 70% y un 90% por ahí entre 3 y 4 meses. Pero el proceso normal de cicatrización en cualquier tejido va entre 6 meses y un año, o sea, si ya uno para ver exactamente cómo quedó el seno, más o menos eso, entre 6 meses y un año. Pero una buena idea de cómo va a quedar el seno se ve más o menos al mes. Eso es algo que pasa con relativa frecuencia. La paciente se hace una reducción mamaria y con mucha frecuencia lo que pasa es que como disminuye de medidas, las pacientes se sienten contentas y a veces hacen dieta después de la cirugía. Y entonces el seno disminuye aún más después de la reducción del tamaño que uno ha dejado, pero pues realmente se puede compensar en una cirugía posterior haciendo una mamoplastia de aumento, aunque suene pues raro, pero sí se puede y se puede hacer, colocar una prótesis después de haber hecho una mamoplastia de reducción. No, el que un seno quede bonito o no depende de varios factores. Un factor, por ejemplo, importante es la edad de la paciente. A veces cuando los pacientes son jóvenes tienen un muy buen tejido glandular y el tejido glandular es firme. Entonces cuando uno arma el seno, cuando uno hace la conificación del seno, eso hace que el seno se vea bonito. Al contrario de algunas personas que ya sus senos, después de tener bastantes fluctuaciones de peso, los embarazos, a veces el seno está muy caído, aunque esté grande, está caído, sin forma y muy flácido. Entonces a veces para uno lograr una buena forma del seno,
lo que hace es una reducción del tejido y de la piel que está sobrando, y puede uno colocar una prótesis para darle un mejor volumen y una mejor textura pues, al seno, para que se vea pues, más bonito y más armónico. Pero no necesariamente hay que colocar una prótesis cuando uno realiza una mamoplastia de reducción. Hay muchas pacientes que vienen a la consulta y dicen, no, yo no quiero que me coloque ningún tipo de prótesis, sino que uno puede con el seno lograr una buena forma, y las pacientes pues quedan muy contentas. Depende de la técnica que se utilice y del tamaño del seno y la paciente que esté consultando. Entonces volvemos pues a que hay que individualizar pues cada paciente es distinta, cada seno es distinto, cada técnica y la indicada para cada paciente es distinto. Hay algunas, cuando se necesita hacer una reducción pequeña, puede uno hacer unas incisiones periareolares, que es hacerlas como alrededor de la areola. Otras se hacen como en colombina, o sea, alrededor de la areola y la herida hacia abajo. Y ya cuando es mucho lo que hay que quitar o mucho lo que hay que arreglar, necesariamente hay que hacer la famosa pues T invertida. Porque para hacer uno el procedimiento necesariamente tiene uno que cortar piel y seno para poder retirarlo y organizar el seno como en su posición habitual normal. Entonces necesariamente tiene uno que dejar algún tipo de cicatriz para poder uno reacomodar este seno. La cicatriz es más o menos grande dependiendo del tamaño del seno y de la cantidad de corrección que necesitemos hacer. Pues es importante que la paciente sepa que estas cicatrices son definitivas, son de por vida, pero pues hay muchas cosas para tratar de mejorar en el postoperatorio las cicatrices. Entonces el manejo de la cicatriz, se pueden hacer tratamientos con láser, se pueden hacer infiltraciones, una serie de cosas que hace que la cicatriz sea menos perceptible y más estética para la paciente pues, que se ha hecho una mamoplastia de reducción. Dependiendo del tipo de piel de cada paciente, la cicatriz va a ser más o menos evidente. Si la paciente es bien blanquita, es muy probable que la cicatriz llegue a ser en 1 o 2 años casi imperceptible. O sea, no se va a notar para nada, salvo unas pequeñas líneas. Si la paciente tiene una piel un poco más oscura, es un poco más morena, es probable que la cicatriz se note un poco más. Sin embargo, pues como estábamos diciendo, pues hay muchos tratamientos y muchas cosas que podemos hacer con esas cicatrices para tratar de que sean lo menos perceptibles posible. Las estrías son un daño permanente de la piel y no hay manera de que se borren, salvo algunos casos específicos. Por ejemplo, cuando las estrías son muy jóvenes, puede uno mejorarlas haciendo unos pases de láser, y eso hace que la piel recobre pues como esa contractura y pueden disminuir la cantidad de la estría. Si usted tiene una estría pues antes de hacerse la reducción mamaria y está dentro de los cuadrantes, o sea, si uno divide la mama como en 4 cuadritos, ¿sí? Generalmente uno toca o elimina la piel de los cuadrantes de abajo, pues la parte de arriba es lo que uno utiliza para conificar nuevamente la mama. Si la estría está en los cuadrantes de abajo, pues usted logra sacarla y pues desaparece la estría. Pero si uno tiene la estría en la parte de arriba, que es lo que queda cuando uno forma la mama, necesariamente la estría va a quedar, mucho no hay manera de quitarla ni de recuperarla. Sí, claro, esto es algo que se hace inherente al procedimiento. Dependiendo del tamaño del seno que tenga la paciente, la areola puede ser más o menos grande, pero es algo que en general uno hace cuando hace las reconstrucciones de las gigantomastias, o sea, la cirugía de la mamoplastia de reducción. A medida de que la gigantomastia es más grande, con mucha frecuencia el complejo de areola-pezón es más grande también. Entonces uno puede reducir el complejo a un tamaño que sea más normal. Ya respecto a la parte del pezón, para hacer la reducción se hace algo de daño en la sensibilidad, entonces hay algunas mujeres pues, que prefieren no tocar la parte del pezón, pero también se puede hacer en el mismo procedimiento, hacer una reducción de pezón. Realmente
el dolor menstrual no está relacionado con el tamaño del seno, lo que está relacionado es el dolor del seno durante el periodo menstrual. Entonces, cuando hace uno una resección de la glándula mamaria, si la paciente ha sufrido a medida que se ha desarrollado, ha empezado a tener dolores del seno, como uno quita glándula mamaria, es muy probable que disminuya el dolor del seno como tal. Ya en la parte del dolor menstrual propio pues de la paciente no tiene nada que ver con el seno, pues sí hay que consultar a un ginecólogo y mirar otras causas de dolor menstrual como tal. No, no hay ningún artículo científico que describa que haya algún tipo de relación entre cualquier procedimiento de mamoplastia, llámese mamoplastia de aumento, pexia mamaria, mamoplastia de reducción, que haga que se produzca un cáncer mamario. Al contrario, está comprobado que las pacientes que se llevan a mamoplastia de reducción tienen menos incidencia de tener un cáncer mamario, porque como se quita tejido, muchas veces las células malas que estaban ahí por formarse salen en el tejido mamario y la paciente pues evita tener cualquier tipo de patología. No, eso es una leyenda urbana. Lo que pasa es que la varilla del brasier, aunque ayuda y es muy buena en el posoperatorio después de 1 o 2 meses para que mejore la forma, un brasier con una copa, produce algo de molestia pues en las cicatrices, en las zonas de las incisiones, pero como tal no produce ningún tipo ni de quistes, ni de cáncer, ni de ningún tipo de enfermedad pues específica del seno. La verdad eso no está establecido en ningún libro ni en ninguna parte, no hay un consenso pues que diga exactamente, pero en líneas generales más o menos entre 1 mes o 2 meses ya la paciente puede tolerar, no es porque no se lo pueda colocar, sino que como la varilla es dura, la paciente se siente un poco incómoda y le duelen sus cicatrices. Entonces más o menos al mes, mes y medio que la cicatriz esté ya un poquito más madura y totalmente cerrada, ya la paciente puede como tolerar pues ya colocarse su brasier con varilla. En líneas generales sí, pero pues es algo que depende directamente del tamaño del seno de la paciente. Si el seno es muy grande, es una gigantomastia donde uno tenga que quitar una gran cantidad de tejido, es muy probable que la alteración de la lactancia sea mucho mayor que en una paciente que no tenga que quitar gran cantidad de seno. Pero hay muchos pacientes que uno les hace su mamoplastia de reducción y pueden lactar sin ningún problema, pero pues sí es algo que está directamente relacionado con la cantidad de seno que uno necesite quitar para mejorar la parte del tamaño del seno. Pues en todo lo que hemos hablado, primero que todo, ir a la consulta, pues para que el paciente sea bien valorada y no simplemente contentarse con una valoración virtual, una respuesta escueta por internet, sino es bien importante que la paciente vaya para que miren su caso, miren el tamaño de sus senos, mirar qué enfermedades tiene. Importante pues que consulten un médico especialista, una persona que tenga experiencia, una persona que pertenezca a una sociedad científica acreditada, de manera pues que su procedimiento sea lo más seguro posible y hecho por unas manos idóneas para que el resultado sea perfecto. Cuando una mujer quiere hacerse una mamoplastia de reducción, es bien importante la parte de la valoración presencial con su médico. Algunas pacientes piensan que uno puede darles un costo estándar de vale tanto dinero una mamoplastia de reducción, pero es importante mirar cada paciente, el tamaño del seno, el tiempo que se va a demorar uno específicamente realizando el procedimiento, si la paciente tiene o no tiene algún tipo de enfermedad concomitante que sea importante controlar antes de hacer la cirugía, y hay que mirar pues también qué quiere la paciente, si quiere unos senos más grandes, unos senos más pequeños, hay diversidad de técnicas y todo eso es aplicado a cada paciente y a cada tipo de persona.